Los recursos de la tierra dicen que tú y tus hijos llegarán hasta donde tengas finanzas. En cambio, los recursos del cielo dicen que tú y tus generaciones llegarán tan lejos hasta donde puedas creer. Bueno, damos gracias al Señor por este día y damos gracias al Señor por estar en casa. ¿Cuántas mujeres vinieron ayer a la mañana? Tremendo tiempo a la mañana. Yo estuve conectado porque quería escuchar esa palabra. Me ministró profundamente. Fue increíble lo que pasó. Y te pregunto, porque además hoy lo que vamos a compartir también tiene mucho de la palabra del día sábado de la mañana. ¿Cuántos jóvenes vinieron a la tarde? Supe que fue un tiempo de la gloria de Dios derramada en este lugar. Por eso que creo hoy, esta mañana, será el cierre de lo que hemos estado viviendo y que el Señor terminará de hacer lo que tiene que hacer esta mañana. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Hoy quiero compartir una palabra que he titulado de esta manera para reflejar los conceptos que quiero que entendamos a la luz de la palabra. Y es una pregunta: ¿información o revelación? ¿Información o revelación? Es la pregunta que les quiero plantear a ustedes y es la pregunta que Dios nos plantea a todos nosotros. Vivimos en la era de la información. La información está a solo un clic de nuestro mouse o del dedito ahí que movemos en ese trackpad, no sé cómo se llama, ahí me van a ayudar con los nombres. Cuando uno aprieta y en un clic usted tiene toda la información a su mano. Por lo tanto, todos manejamos mucha información y esto en realidad no es un problema porque nos ha ayudado a solucionar problemas, nos ha ayudado a entender cosas, nos ha ayudado a resolver situaciones porque hoy la información ya es sabida por todos, todos tenemos acceso a ella. El problema no es la información, el problema es cuando la información se transforma en el sustento de tu vida y cuando la información se transforma en el punto de referencia con el que tú guías incluso tu vida espiritual. La información no es suficiente, no alcanza para que con ella tú puedas vivir o tener una vida espiritual sana. Cuando nosotros leemos la Biblia encontramos evidencia suficiente de que muchos hombres y mujeres de Dios que hicieron proezas, que hicieron cosas increíbles, no lo hicieron necesariamente basados en la información. Por el contrario, fueron en contra de toda lógica, en contra de la información que les aportaba una idea para decidir, terminaron haciendo exactamente lo contrario y ahí es donde se escriben las más grandes proezas. Déjame nombrarte un par de ellas. Había un gran gigante desafiando a todo un pueblo, nadie se atrevía a hacerle frente. Ya lo conocen, Goliat. Y salió un muchacho y la información era que el gigante medía una estatura por sobre lo normal, que tenía una espada que pesaba no sé cuántos kilos, que tenía una lanza que pesaba otros tantos. O sea, era imposible a la luz de la información poder revertir esa situación. Pero ese muchacho llamado David no se movió de acuerdo a la información, sino se movió de acuerdo a la revelación. Y pudiese seguir nombrando casos en la Biblia de personas que cambiaron sus circunstancias no por la información. Por eso digo, la información nunca será determinante en tu vida espiritual. La información puede aportarnos muchas cosas, ya lo vamos a entender, pero nunca será determinante en que tú pases, por ejemplo, de una temporada a otra. La información no es suficiente para que tú salgas de un estado a otro estado, para que tú alcances conquistas, mucho menos para que veas cosas imposibles. La información no te alcanza. Y quiero hablar en primer lugar de la información. La información es lo que se obtiene en base al estudio, a la recolección de datos,
a una sumatoria, que luego se sacan promedios, incluso se hacen cuadros estadísticos que nos muestran en gran medida cómo se comporta determinada situación o cómo es el resultado o lo que se espera a partir de la información que se maneja. A mí me llama mucho la atención la medicina, a veces me la doy de doctor y converso ahí con mis colegas doctores, pero hay algo que me llama la atención en particular y es que en realidad la medicina tiene mucho de estadística. En realidad se concluyen cosas en base a la información, a pesar de que se sabe que no siempre se va a comportar igual una enfermedad en determinada persona, pero se concluye a partir de la información que se maneja. La información les ayuda a tomar decisiones, les ayuda a hacer un diagnóstico, les ayuda a dar un medicamento o a hacer un tratamiento. Entonces, se nos ha enseñado que a mayor información, mejores decisiones, ¿sí o no? Está bien, yo no estoy diciendo que eso esté malo, por el contrario, estoy avalándolo y estoy diciendo que la información, y comencé así hablando, la información es bastante útil cuando se trata de tomar decisiones como esta que te acabo de mencionar. Pero quiero leer un pasaje porque creo que aquí ha estado el problema de algunos cristianos que han entendido mal el concepto de la información y también han aplicado mal un concepto bíblico. Acompáñame a Lucas 14, 28. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Alguien leyó este pasaje alguna vez? Todo, ¿verdad? En la construcción, los que son constructores sabrán que cuando se va a construir un edificio, una casa, se tiene que presupuestar todo lo que se va a gastar. Y en base a eso se compran los materiales, se estima el tiempo que se va a tomar y se desarrolla el proyecto. Por eso que hay todo un estudio de costos y de presupuestos. Los que saben de eso entienden lo que estoy hablando. Pero nosotros cuando leemos esto en la Biblia, se nos hace la idea de que cuando vamos a hacer algo para Dios o cuando tenemos que tomar una decisión financiera necesariamente, tenemos que pensar en este versículo. Y quiero aclararte algo. Este versículo en su contexto, y vaya a esta explicación, para cada vez que usted lea la Biblia o la estudie, usted para entender un versículo tiene que leer el contexto. El contexto es todo lo que se está diciendo alrededor de ese versículo. Porque si usted toma un versículo y lo aísla y lo toma como una verdad, puede incluso estar abusando de ese versículo. Y de hecho hay un decir en el pensamiento teológico que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, a la luz del contexto de este versículo, ¿sabe lo que está hablando ahí Jesús? Está hablando del costo de seguirlo. El costo de seguirlo. Y por eso es que dice esta frase: si alguno va a construir un edificio, primero se sienta a calcular los gastos, no sea que no tenga lo necesario para terminar, y sigue explicando más adelante, porque si se pone a construir y no tiene para terminar, va a resultar que muchos cuando lo vean van a burlarse o van mal a entender o se va a ver mal que llegaste a mitad de camino y no terminaste. Pero en realidad el contexto de lo que se está diciendo ahí es del costo de seguir a Cristo. No de desafíos, no de conquistas. Y digo esto ¿por qué? Porque nosotros hemos aplicado mal este principio. El principio debemos aplicarlo en cuanto a seguir a Cristo, en cuanto a no retroceder nunca. Cuando Dios nos llama y nos llama en un estado consciente. Nosotros conscientemente respondemos al llamado de Dios. Cuando hemos predicado el Evangelio en esta casa en particular, no me puedo hacer responsable de todos los lugares donde se predica, pero al menos en esta casa, tú has escuchado el Evangelio integral. Aquí se te ha hablado de las bendiciones, de los beneficios, y también se te ha hablado del costo, de lo que significa ir detrás del Señor Jesús. Se te ha hablado de la cruz, se te ha hablado de seguir a Cristo y pagar el precio de seguirlo. Porque en realidad es eso lo que enseña la Biblia.
¿Qué es lo que estoy tratando de decir y qué es lo que este principio nos está regalando? Es que yo, consciente de que seguir a Cristo significa renuncia, de que seguir a Cristo significa doblegar mi voluntad por su voluntad, que significa obediencia por sobre lo que me gusta, lo que yo creo, es estar aplicando el principio. O sea, sé que va a tener un costo seguir a Jesús, pero consciente de eso, elijo por amor a aquel que me amó, seguirlo de todas maneras. Creo que es ese el acto más puro de amor y de entrega, de que conscientemente tú le digas al Señor Jesús: yo te voy a seguir, sé lo que significa seguirte, sé lo que implica, no me importa, porque es tanto el amor que tengo por ti que lo haré de todas maneras y voy a terminar la carrera. No hay acto mayor y más puro que seguir a Jesús consciente de lo que significa seguirle. Ha sido un tiempo de enfermedad para mí, te lo dije la última vez. No me gusta ni siquiera mucho hablar de la enfermedad porque no me gusta entronizar la enfermedad. A mí me gusta hablar de la sanidad de Jesús. Pero yo, pensando en por qué he llegado a estos estados de salud, he sacado la cuenta para atrás, que comencé a tener estos síntomas y estas cuestiones a partir de los lugares que tuve que ir a predicar y de los fríos que pasé cada vez que tuve que ir a un lugar para predicar la palabra. Me tocó quedarme en lugares donde las tablas, que eran lugares fríos en el sur de nuestro país, las tablas donde nos quedábamos estaban abiertas de la habitación donde me tocaba dormir, y toda la noche me llegaba un viento helado aquí en la cabeza. Me tocó estar en terminales por horas esperando que pasara algún bus con el que pudiera yo continuar mi viaje. Me tocó pasar mucho frío, y no lo digo quejándome, lo digo porque tuve el alto privilegio de pagar un costo, porque decidí seguir a Cristo. Y calculando ese costo y lo que podría llegar a significar en mi vida, que por ejemplo tengo el tema de las alergias, que por ejemplo rápidamente hago una sinusitis, a pesar de ser consciente de eso, elegí seguir a Cristo y no voy a retroceder. Creo que ese es el acto más puro de adoración. Elegí seguir a Cristo siendo joven, entendiendo lo que eso significaba, porque tendría que guardar mi vida, porque quería agradarlo a Él, porque quería ser distinto, y elegí seguirlo con todo lo que significaba. Elegí seguirlo cuando me tocaba manejar una bicicleta para atravesar la ciudad y llegar a la iglesia donde estaba, con lo que todo significaba todo eso, que era estar mucho tiempo arriba de esa bicicleta, en la ida y en la vuelta de ese viaje, consciente del alto privilegio que tenía de ir en una bicicleta para llegar a un culto y hacer la voluntad de Dios. Conscientemente le dije: yo te quiero seguir. Conscientemente es que también en época de estudio, de universidad, teniendo toda la carga que uno tiene cuando estudia, de preparar un examen, de preparar una prueba, no faltar a ninguna reunión y tener tiempos extras para estudiar en la noche o en la mañana, pero jamás sacrificar estar con Dios, porque yo sabía que estaba teniendo el alto privilegio de pagar el costo de seguirlo. Qué fácil se nos olvida esto, ¿verdad? Con qué facilidad podemos tener excusas. Pudiese seguir nombrando cosas, pero solo quiero hacerte pensar: no te quedes a mitad de camino. No te quedes a mitad de camino. No quedes a mitad del edificio. Termínalo. Termina la carrera. Termina la carrera con la frente en alto. ¿Tú sabes que un atleta inspira a otros a correr? Pero si tú desertas, también desanimas a los que van corriendo detrás de ti. Pero si tú te atreves a seguir corriendo la carrera en Cristo Jesús, serás inspiración para aquellos que están mirándote. ¿Cuántos están aquí conscientes del alto valor de seguir a Jesús? Ahora bien, te expliqué este principio de quien se sienta a calcular los costos. Ahora bien, también esto significa administración, sin duda.
aquí hay un principio de administración que es que con los recursos que tienes en la mano, tú tienes que administrarlos de la mejor manera para sacarles el mejor provecho y para que sean usados óptimamente. Perfecto. Está bien aplicado el principio. Pero no olvides que principalmente estamos hablando de lo que significa seguir a Jesús. Esto no se contrapone con la fe, porque no se contrapone con la fe. Nosotros somos personas de fe y la fe es la base de lo que somos y la fe es el puente por el que abrazamos a Jesús y la fe es la razón de por qué seguimos en pie y la fe es la razón de por qué seguimos caminando a pesar de todo lo que pueda estar alrededor de nosotros. La fe es el detonante para ver la gloria de Dios y no la información. La fe es la detonante para ver la gloria de Dios y no la información. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú no agradas a Dios por la información que manejes. ¿Con qué agradas a Dios? ¿Con qué agradas a Dios? Con la fe. Hay una sola manera de agradar a Dios y es con tu fe. La fe será la puerta de entrada para ver la gloria de Dios en tu vida. No es cuánta información manejas. La información te servirá para administrar. La información te servirá para tomar decisiones en cuanto a las cosas naturales, en cuanto a las cosas ordinarias. Pero la fe es lo que te llevará a ver la gloria de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segunda cosa que quiero hablar contigo son los recursos del cielo. La tierra maneja ciertos recursos y el cielo maneja otros recursos. Diga conmigo, la tierra maneja recursos limitados. El cielo maneja recursos ilimitados. ¿Alguien escuchó la noticia de lo que está pasando en Uruguay? Hay una sequía tan grande que a esta altura yo no sé cuántos días les están quedando de poder sobrevivir esta nación por la que estamos orando y preocupados, porque literalmente se quedaron sin agua. Diga conmigo, los recursos de la tierra son limitados. Los recursos del cielo son ilimitados. ¿Sabe qué dice la tierra? Que la única manera de que se sane a alguien enfermo es con medicamentos y con un tratamiento médico. Pero el cielo dice algo distinto. El cielo dice en Marcos 16, 18, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Diga conmigo, los recursos de la tierra son limitados, los recursos del cielo son ilimitados. ¿Se contrapone uno al otro? No. Yo mismo soy de aquellos que me estoy cuidando porque soy de carne y hueso como tú y he hecho lo que hay que hacer en la tierra. Pero nunca, y aquí está el problema nuestro, nunca pondré mi vida en la mano de los recursos de la tierra. Mi vida está en la mano de los recursos del cielo. Porque los recursos de la tierra son limitados. Si has puesto tu esperanza en los recursos de la tierra, entonces tu vida es limitada. Si has puesto tu esperanza y tu fe en lo que la tierra maneja como leyes, entonces estás en problemas. Si hoy fueras ciudadano de Uruguay, te quedan pocos días. Si vivieras en Uruguay, te están quedando pocos días. Diga conmigo, los recursos de la tierra son limitados. Los recursos del cielo son ilimitados.
Esto que pasa con la salud, ¿sabe qué? También pasa en otros ámbitos. Las leyes de la tierra dicen que entre menos recursos tú tengas, que entre menos capacidad económica tú tengas, estás limitado para alcanzar lo que sueñas. En cambio, los recursos del cielo dicen en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, los recursos de la tierra dicen que tú puedes lo que tienes. Los recursos del cielo dicen que tú puedes lo que crees. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Te lo quiero volver a repetir. Los recursos de la tierra dicen que tú y tus hijos llegarán hasta donde tengas finanzas. En cambio, los recursos del cielo dicen que tú y tus generaciones llegarán tan lejos hasta donde puedas creer. ¿Qué vas a abrazar? ¿Los recursos de la tierra o los recursos del cielo? Ahora bien, Dios, cuando nos desafía, cuando nos habla, cuando nos da una palabra, siempre supera lo que somos en ese momento. Siempre. Pero te lo aseguro, siempre. ¿Por qué Dios tiene esta capacidad de llamarnos y de darnos una palabra y de darnos un ministerio o hacernos un llamado en particular, siempre superando lo que somos? ¿Se ha preguntado eso, no? Dígame si alguien no recibió una palabra. Por ejemplo, alguno de ustedes, hombre, le dijo, tú eres un hombre de fe, y resulta que eres súper temeroso. Y a una mujer le dijo, mujer valiente, y resulta que tú tienes miedo incluso de orar. Y a otro le dio la palabra, tú serás un gran emprendedor, y resulta que estás sin trabajo. A otro le dijo, tú serás un pilar económico, y resulta que ni a fin de mes puede llegar. Tú serás un pastor, y resulta que te cuesta hablar en público y eres tímido. ¿Quieres que te recuerde la Biblia? Dios le dijo a un tartamudo, tú serás el libertador de mi pueblo Israel. Le dijo a un muchacho, tú serás el profeta que arranque reinos y ponga reinos. Y todos respondieron con su lógica. Yo no sé hablar, dijo uno. El otro dijo, yo soy muy joven. Siempre el llamado superará lo que somos en el momento. Siempre una palabra de Dios nos va a superar. Así que si la palabra que viene de Dios y que recibiste de Dios no te supera, no es de Dios. Es tuya. Te la inventaste tú. Pero si viene de Dios, te aseguro, te supera. La pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? De hablarnos y decirnos cosas que nos superan, que no es la realidad que tenemos en ese momento. Y la razón está en la propia Biblia. Acompáñenme. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá. Dígalo usted. Al tiempo de 3, si alcanza a ver la pantalla, léalo por favor. 1, 2 y 3. Lo voy a hacer leer de nuevo. Cuando terminemos de leer, usted va a creerlo y va a hacer su amén así como con un aplauso, ¿le parece? Vamos de nuevo. 1, 2 y 3.
Escúchame, Dios no se maneja con nuestras finanzas, ni depende de ellas. Tampoco es para Dios un problema tus limitaciones ni tu pasado. Dios hará lo que tiene que hacer conforme a qué. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Por eso que Dios puede decir lo que dice de ti. Por eso Dios puede decir, eres un hombre de Dios. Y resulta que tú ni hablar sabes. Por eso Dios puede decir de ti, eres una madre de multitudes, cuando todavía ni siquiera comenzaste tu grupo fe. Porque en realidad todo lo que Dios dice no depende de ti. ¿Depende de qué? De sus riquezas en gloria conforme a Cristo Jesús. Esas riquezas en gloria son ilimitadas. Y ahora quiero llegar al punto que me interesa de la información o la revelación. Marcos capítulo 6, versos 34 al 44. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto. Y la hora ya muy avanzada. ¿Cómo estaba la hora? Muy bien. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartiendo los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Cuánto? Antiguamente las estadísticas se manejaban solo contando los hombres. Pero ustedes saben, por si no sabían, las familias judías siempre tienen muchos hijos. ¿Sabías o no? Tienen muchos hijos. Por si no los conocen, ellos tienen la idea de tener muchos hijos hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si sacamos la cuenta, por cada hombre adulto había una mujer. Y si había una mujer, ¿cuántos niños habían? Pongámosle un niño y una mujer. O sea que fácil, habían 15,000 personas. Si hacemos un promedio y una estimación. O sea, fácil. Vamos a ponernos más recatados. 10,000 al menos. 10,000. ¿Cómo le das de comer a 10,000? Ayúdame por favor aquí, todos los que manejan información. Denme información, denme datos. Un análisis de la realidad. Hagamos por favor un análisis de lo que estaba pasando en ese momento. A ver, ¿qué hora era? Era tarde. ¿Dónde estaban? En un lugar desértico. O sea que no había fruta ni nada para sacar alrededor. Segundo dato. Tírenme más datos. ¿Qué otro dato nos aporta el texto? ¿Cuánta plata tenían? A moneda local en ese momento, 200 denarios. Con 200 denarios, que usted no sabe de qué Valencia, no nos vamos a meter ahí, pero te aseguro que no compraban comida para 10,000, ni 15,000, ni llorando. Era tarde, vamos recapitulando. Era tarde, ¿qué más? Estábamos en un lugar desértico, poca plata. Tírenme más información, si ustedes leyeron conmigo. Había hambre, hacía hambre, era tarde. Otro dato que a lo mejor no tomaste en cuenta, estaban lejos del pueblo. O sea, que siendo tarde,
eran pocas las posibilidades de que ellos yendo a comprar encontraran un negocio abierto. ¿Alguien me va siguiendo, verdad? Otro dato. Si encontraban los negocios abiertos, ¿habría un negocio suficientemente grande y con tanta despensa para vender tanto pan? ¿Alcanzaba un pueblo para dar comida al mismo tiempo a tantas personas? Frente a un problema y una disyuntiva, los discípulos pensaron que podían manejarse con la información. Y nunca la información te servirá para ir al siguiente nivel. Nunca la información te servirá para ver la gloria de Dios. Jesús no se maneja con información. Jesús se maneja con revelación. Con revelación. La información era complicada. Estamos mal. ¿Qué hacemos? Mira, hay otro. Ustedes saben que estos textos, así como este, están paralelos en los 4 evangelios. Déjame leerte el evangelio de Juan. Mira lo interesante que se plantea aquí. Juan capítulo 6, versos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, como diciendo, le dijo a Pedro, le dijo a Paul, le dijo a Carlos, le dijo a Andrea, mira, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y aquí me parecía a mí lo interesante. Pero decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Andrea, ¿cómo que Jesús te dijo, Andrea? ¿Cómo le damos de comer a todo esto? Carlos, solucioname este problema. Paul, ¿qué hacemos? Yo no sé, hubiera respondido como Felipe. Tenemos 200, le doy la información igual que tú. Tenemos 200 denarios, es tarde, Señor, no hay suficiente pan, no sé qué vamos a hacer. Pero Jesús te pregunta y te pregunta porque en ti está la solución, aunque no lo creas. La activación a la solución la tienes tú. Y la activación a la solución es una respuesta revelada. Escúchame, lo terrenal produce soluciones terrenales. En cambio, lo celestial produce soluciones celestiales. Todo lo que hagas con los recursos de la tierra serán limitados. Déjame ponerte contexto. Es como si Jesús apareciera ahora en Uruguay. Estoy haciendo algo muy hipotético, pero quiero ayudarte a pensar. Y estando en Uruguay, lleva a alguno de ustedes, lleva a la Cari y le dice, Karina Lobos, ¿cómo le damos agua a esta gente? ¿Cuál es la información? A ver, quedan 2 días de agua. ¿Cuántos millones son de habitantes? 7 millones, 8, no sé. 3 millones de habitantes. ¿Cómo le? 3 millones. ¿Cómo lo hacemos? Pero dice la Biblia que Él ya tiene la respuesta. Que Él sabía lo que quería hacer. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien levante su mano al cielo y diga conmigo, Jesús sabe lo que va a hacer conmigo. No. Alguien tiene que llenarse de más fe y levantar su mano al cielo y decir, Jesús sabe lo que va a hacer conmigo. Yo no veo la solución, pero Él ya sabe lo que va a hacer conmigo. Dígalo fuerte, Él sabe lo que va a hacer conmigo.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tu solución viene de tu mente pequeña, todo lo que hagas tendrá resultados terrenales ilimitados. Pero todo lo que hagas con los recursos de Dios será ilimitado. Si me llevaran a Uruguay o te llevaran a Uruguay ahora y te dijeran qué hacer, tú dirías, no, pidámosle ayuda a nuestros vecinos, que nos manden agua. Perfecto, es una alternativa, ¿no? Llevar agua en avión y llegar ahí con agua. ¿Se soluciona el problema? ¿Hasta dónde te dura la solución? Hasta que ya no quede ni una botella de agua. Diga conmigo, a problemas terrenales, soluciones celestiales. Dios sabe lo que quiere hacer, pero quiere que a nosotros se nos revele. Aquí está la diferencia. Debemos ser gente revelada. Te digo algo más. Siempre las soluciones a este tipo de cosas estuvieron en el acto más poderoso que el hombre ha registrado en la Biblia: dar. Mi esposa lo habló ayer a la mañana cuando puso el caso de Gedeón. ¿Alguien se acuerda de la historia de Gedeón? Resulta que venían los madianitas, los enemigos de Israel, y le robaban las cosechas. Los tipos trabajaban, se esforzaban, se levantaban temprano, cuidaban, recogían el grano, y cuando estaba listo venía el otro y le robaban todo. ¿No te da impotencia eso? ¿No te da rabia? Bueno, eso le estaba pasando a Israel. No podían aprovechar nada. Se empobrecían y se empobrecían. Más encima, ese pueblo tenía un gran ejército y los israelitas no eran suficientes, pero igual era un buen número. Y cuando Dios levanta a Gedeón, le dijo: vas a ir en contra de ellos. Y Gedeón pensó en una solución natural. Dijo: vamos a congregar un gran ejército. ¿Y qué le dijo Dios? No. Y le da una razón. No, porque si no, cuando ganen la batalla, dirán que fue por la fuerza de su ejército. ¿Y saben lo que hizo Dios? Las mujeres se acuerdan. Ayúdenme las mujeres. ¿Qué instrucciones le dijo Dios? ¿Con cuántos van a pelear? 300. ¿Sabe cuánto representaba 300 en contra del ejército de Madián? Menos del 1%. Diga conmigo: para problemas imposibles, soluciones celestiales. Y Dios le da la victoria con esos. ¿Sabe para qué? Para que la gloria fuera de Dios y no del ejército y no de nadie más. Por eso Dios lo va a hacer contigo, con esos pocos recursos que tienen, con tus limitaciones, con tu pasado, con tu historia, con todos los rollos que están en tu cabeza dando vuelta. Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo, para que cuando Dios te dé la victoria, la gloria sea de Él y no tuya. La gloria sea de Él y no tuya. ¿Sabe? Esto ha pasado en la Biblia de manera permanente. Nosotros, si nos vamos a la Biblia, vemos casos así de esta manera. Una viuda ya mayor, resulta que le quedaba casi nada para vivir de recursos económicos. Y ella dijo: bueno, ¿qué hago? No podía vivir mucho con los recursos que le quedaban. Y ella activó este principio. Dijo: para un problema terrenal imposible, una solución celestial.
y vino, tomó todo lo que tenía y lo puso en el templo. Esto lo cuenta Jesús cuando se sentó a mirar las ofrendas. De hecho, la destaca y dice: esta mujer viuda dio mucho más que incluso los ricos que venían a dar sus obras. Para un problema terrenal, una solución celestial. Y yo te aseguro que esa mujer vivió próspera y bendecida el resto de sus días. Porque la Biblia no registra que ella murió, ni registra que ella se hizo más pobre. Y tampoco yo lo creería, porque la Biblia me muestra a mí lo contrario. Hubo otra mujer, viuda también, en tiempo de los profetas. La tierra estaba viviendo una gran sequía, estaba viviendo una gran crisis. Y llega el profeta ahí a esa ciudad. Ella le quedaba para una comida más, con suerte. Entonces ella entendió que para un momento difícil, que para una situación imposible, tenía que haber una solución espiritual para un problema terrenal. Y entonces ella preparó comida y la puso a los pies del hombre de Dios, que era el profeta. Y por ese acto se multiplicó todo en su casa, y ella vino a prosperidad, y ella y su casa no perecieron, fueron benditos. Porque para un momento de crisis, para un momento difícil, necesitas de actos sobrenaturales. Uno pudiera pensar, pero ¿cómo para un momento de sequía es que voy a dar? Cuando en realidad lo que debería es guardar, es esconder. Mira, al apóstol Pablo le pasó exactamente lo mismo. Quiero pedir al equipo de oración que me acompañe. El apóstol Pablo, en medio de su ministerio, tuvo que llevar adelante una tarea muy difícil. Y en ese momento se necesitaban de recursos. ¿Y sabe qué pasó? Él convocó a las iglesias. Pero hubo una iglesia en particular que registra 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 3. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación estaban pasando grandes problemas, pero tenían gozo abundante. Eran profundamente pobres, pero eran generosos. Y dice la Biblia que ellos no dieron conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. Uno diría, debiera haber dado la iglesia que más recursos tenía, pero ¿sabes cuál fue la iglesia que más dio? La iglesia más pobre. Esto te rompe la cabeza, porque esa iglesia pobre entendió que la única manera de entrar a vivir en un sistema sobrenatural era activando soluciones sobrenaturales. Y ellos dieron no solo conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Y esto significó que esta iglesia fue una iglesia bendecida, que esta iglesia conquistaba cosas, que esta iglesia tuvo un alcance increíble, extraordinario. Cuando preparaba esta palabra, Dios me hacía pensar en experiencias que tuve cuando comencé a hablar del gozo de dar. Me tocó ir con mi esposa, estábamos recién casados. Me invitaron a una iglesia muy pobre. Llegué al lugar, esa iglesia estaba en una situación económica, se notaba difícil, estaba metida en un sector muy, muy pobre. Y yo vi al pastor también muy empobrecido. Y cuando estoy ahí, el Espíritu Santo me cambia el mensaje, me dice: tienes que hablar del gozo de dar. Y yo tuve una lucha en mi interior. Dije: pero Señor, ¿cómo voy a hablar aquí del gozo de dar si esta gente es pobre? Información. Está en un barrio pobre. Información. El pastor se ve pobre. Información. Dios me dijo: hazlo. Y entonces comencé a hablar del gozo de dar. Solté la palabra. Y otra cosa de la información. Era justo el último domingo antes del fin de mes. O sea, el peor domingo para hablar de algo así. Cuando termino de soltar esta palabra, la gente pasó al altar y se derramó una gloria de Dios tan grande. Oramos por las familias, oramos por la iglesia, oramos por los pastores. Cuando nos vamos,
A los días el pastor me llama, me dice llorando: pastor, nunca habíamos tenido las finanzas del domingo que usted predicó del gozo de dar. Tanto así que lo que se reunió ese día equivalen a 3 meses de un año normal. En un solo domingo era la misma gente pobre, eran las mismas personas que hicieron un acto sobrenatural y que hicieron esto entendiendo que era revelación. Escúchame, yo no obligué a nadie, yo no conocía a la gente, no le dije ni monto, ni le dije nada, solo le hablé de la revelación. Y luego escuché testimonios que algunos de ellos se convirtieron en empresarios. Luego escuché testimonios de algunos de ellos que vivían de allegados, comenzaron a conquistar un lugar para vivir solos como familia. Los que no tenían trabajo encontraron un trabajo. Chicos que no iban a la universidad porque no podían los papás pagarles, se le abrieron puertas y comenzaron a estudiar en la universidad. Porque para problemas terrenales, soluciones celestiales. Para problemas terrenales, soluciones celestiales. Y Dios me trajo también a memoria en una oportunidad, en otra nación, estando en una nación pobre. En una nación pobre, en una ciudad pobre. Un domingo llevaba otra palabra. Y cuando estaba ahí, adivinen qué me dijo el Espíritu Santo. Habla del gozo de dar. Como diría mi amigo Luis Penuche, siempre ganándome amigos yo. Hablé del gozo de dar. Y yo veía gente que lloraba, quebrantada. Algunos se arrodillaron. Yo no conocía a nadie. Oramos por enfermos, Dios sanó personas en ese momento. Pero a lo que quiero es un testimonio en particular. Yo termino de predicar, no estaba muy contento los líderes que me habían invitado. No me despidieron ni nada, me fui solito, caminando por la calle con mi esposa, pero de repente escucho a alguien que venía detrás mío, una mujer adulta. Pastor, por favor no se vaya. Cuando me fui no me dieron un té, ni una agüita así rica como esta que te dan acá, nada. Menos ofrenda, olvídate, no. Y esta mujer, nosotros teníamos pasaje para volver en 2 días más, pero no teníamos solucionado porque en esos años se pagaban impuestos para salir. No es como ahora. Teníamos que pagar los equipajes, teníamos que pagar una serie de cosas. Vino esta mujer y me dijo: yo quiero decirle que yo me haré cargo de todo lo que usted tenga que pagar antes de salir de mi nación. Yo no la conocía esa mujer. Me dijo: lo único que le pido, venga a mi casa esta noche porque quiero honrarlo. Sí, claro, como no teníamos, nadie nos invitó a comer, dije: viene bien que alguien nos invite a comer. Yo los voy a ir a buscar al lugar donde están. Ella llegó, tenía una camioneta hermosa y nos llevó a su casa en el barrio más caro de la ciudad. Una casa espectacular. Y cuando entramos a su casa me dijo: pastor, preparé esta cena. Tenía una cena muy bonita preparada, pero en realidad yo quiero pedirle si usted puede orar por mi hija. Su hija era una muchacha atormentada por espíritus demoníacos al punto que no la dejaban vivir. Esta niña se flagelaba el cuerpo, le pegaba a las personas que entraban a la casa. Ella no podía tener invitados, le pegaba a su mamá. Estaba fuera de sí, fuera de control, totalmente endemoniada. Y ella me dijo: yo ya no recuerdo la última vez que me senté a comer con ella y ella pudo comer conmigo. Ya ni comía ni comida podía resistir. Entonces le dijimos: tráigala. Trajo a la chica al living de la casa. Oramos por ella y en ese momento el Señor la liberó. La chica se fue a lavar y se sentó con nosotros a comer. Y cuando nos íbamos de esa casa, nos abrazaba emocionada. Una mujer que entendió que la solución para un problema imposible es un acto sobrenatural. Su casa fue bendita
y su hija fue liberada. ¿Está entendiendo esta mañana lo que Dios quiere hablarte? No se trata de información que manejes. Se trata de cuánto crees en lo que Dios puede hacer en tu vida, con tu familia, en tu casa. Y termino con esto. Póngase de pie, por favor. Estaba en otra nación, en otra ciudad, en una ciudad donde había muchos chicos universitarios. Y cuando subo a predicar, el Espíritu Santo otra vez me dice lo mismo. Yo ya acostumbrado a que Él me diga lo que tengo que predicar. Él me dice, vas a cambiar el mensaje, vas a hablar de la ofrenda de la viuda. Le dije, Señor, pero aquí, sí, aquí. Se van a enojar, Señor. Y hablé de la ofrenda de la viuda. Estaban sentados muchos teólogos, habían venido pastores de otras ciudades a ese evento. Le hablé de la ofrenda de la viuda. Cuando termino de hablar, yo dije, Señor, yo no voy a hacer nada que tú no me digas que haga. Cuando termino de hablar y ya estábamos en la adoración, vino gente y llenó el altar. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Que el 90% de la gente que vino eran jóvenes. Eran jóvenes. Y venían trayendo cosas al altar. Yo me quedé un par de días en esa ciudad. El otro día teníamos que predicar de nuevo, pero nos detenían antes de entrar a la reunión, los jóvenes, y nos decían, pastores, después de que hicimos esto el día de ayer, yo estaba con problemas en mi universidad. Cuando hice esto me llamaron y se destrabó mi problema y voy a poder seguir estudiando. Otra chica vino y nos dijo, yo no encontraba un lugar para quedarme, pero anoche cuando hice esto, resulta que ahora me llamó una amiga y me invitó a vivir con ella. Y nos contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testimonios. Esos chicos no nos dejaban entrar de contarnos testimonios de que ellos habían solucionado un problema terrenal con un acto espiritual. No se trata de información. ¿Sabe lo que nos dice la información del momento? Que es el peor momento de la economía de Chile, en años, en décadas. ¿Sabe qué nos están diciendo los expertos? Hay que guardar, hay que tener miedo. La vida cada vez está más cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar tu mano? ¿Vas a vivir con miedo? Yo te pregunto, ¿y si no abrimos ni un pozo más? Así no gastamos más. ¿Y si tratamos de hacer algo distinto para no gastar más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener miedo? ¿O aquí hay de aquellos 300 que creen que es posible? Aquí todavía hay 300 que creen que es posible. Aquí hay gente que cree que todavía es posible ver la gloria de Dios. ¿Alguien cree conmigo que es posible todavía ver la gloria de Dios? Vamos a adorar su nombre. Vamos a adorar su nombre.